Quiero saludar también a los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. We want to greet all those who are connected with us by way of social media. Nos alegramos de que estén compartiendo este servicio con nosotros. We're so happy that you are enjoying and joining us in this service En today. esta hora les voy a invitar a estar de pies So at this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en Juan, capítulo 15. We open our Bibles in the book of John, chapter 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Leemos dos versículos, el 16 y el 17. The Gospel according to John in chapter 15. We're going to read two verses, verses 16 and 17. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. It says, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, and that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Esto os mando, que os améis unos a otros. These things I command you, that you love one another. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a nosotros, tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, la tarea de llevar fruto. I have put as a theme to this message, the task of bearing fruit. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Todos nosotros los creyentes All of us, the believers, tenemos la tarea de llevar fruto. we have the task of bearing fruit. El Señor no solo nos eligió para que seamos sus discípulos, The Lord did not just elect us to be his disciples, sino que también nos eligió para que cumplamos con una tarea importante. but he also chose us so that we could fulfill an important task. La tarea de ir y llevar fruto. The task of going and bearing fruit. El texto dice, The verse says, y yo os he puesto, dijo el Señor, para que vayáis y llevéis fruto. he says that I have placed you, appointed you that you may go and bear fruit. El verbo vayáis en este texto The verb appointed in this verse nos habla de salir de nuestra zona de confort speaks to us about leaving our comfort zone para ir a realizar una misión. to go and realize or accomplish a mission. La misión de ser los representantes del Señor en el mundo. The mission of being the representatives of the Lord here on earth. Todos nosotros los creyentes somos representantes del Señor. All of us, the believers, are representatives of the Lord. Puede que alguien diga, pastor, aquí Jesús está hablando a los apóstoles. Someone might say, well, Pastor, the Lord is speaking to the disciples Y here. puede que alguien se pregunte, ¿quiénes somos nosotros en comparación a los apóstoles And someone might ask, and who are we in comparison to the apostles? para realizar una tarea tan difícil y tan importante? To accomplish such a difficult and complex task. Hermanos, lo cierto es que todos nosotros somos pámpanos de la vid. The truth is, brethren, that we are all branches on the vine. Él es la vid verdadera
He is the vine, y nosotros somos las ramas de la vid. and we are those branches on that vine. A nosotros también el Señor nos amó y puso su vida por nosotros. And so the Lord also loved us, and He gave His life for us. También a nosotros nos llama sus amigos He also calls us His friends. y espera que guardemos sus mandamientos. And He would expect that we would keep His commandments. Nosotros también hemos recibido la revelación de su palabra We've also received the revelation of His word. y nosotros también hemos sido comisionados para llevar el evangelio de Jesucristo. And we've also been commissioned to take forth the gospel. A nosotros también Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. He has also appointed us that we should go and that we should bear fruit and that our fruit should remain. Por lo tanto, no hay razón para que nos sintamos excluidos de las preciosas y grandísimas promesas del Señor en este pasaje de la Escritura. Therefore, we should not feel excluded from the great and precious promises that are found in this passage in Scripture. Hermanos, el mandamiento de ir y llevar fruto So, brethren, the command to go and bear fruit, no era algo exclusivo para los apóstoles, it wasn't exclusive just to the apostles, sino que es para todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas. but it's for all the believers of all times. Si usted se detiene If you would pause a leer el capítulo 11 del Evangelio según, el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, If you would pause and just read the entire chapter of John 15, usted va a ver que en los primeros versículos you're going to see that in the first verses, el fruto al cual se refiere the fruit that they're referring to es el fruto de un carácter transformado por el poder de Dios, it's the fruit of a character that has been transformed by the power of God, donde somos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. where we are made in the image of our Lord Jesus Christ. Ahora, a medida usted va leyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, So as you go forth and read this chapter, John 15, vemos que hay una transición. we see that there is a transition. Nos habla de fruto de carácter cristiano al principio It speaks to us about fruit of the Christian character, y luego nos habla de frutos de almas para Cristo. and it also speaks to us about fruit of the souls for Christ. Hermanos, ambas formas de frutos son importantes y necesarias para el creyente, Both of these fruits are very important and necessary for the believer, pero deben manifestarse en su debido orden. but they should be manifested in their order. Primero debe ocurrir el fruto del Espíritu reflejado en la vida del creyente, First, it should produce the fruit of the Spirit in the life of the believer, donde reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. where we reflect the character of our Lord Jesus Christ. Y segundo, el fruto de almas para Cristo. And secondly is the fruit of the souls for Christ. Por eso Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 1:5 This is why Paul said in 1 Thessalonians 1:5 que su evangelio no llegó a los tesalonicenses en palabras solamente, that the gospel didn't arrive to the Thessalonians just in word only, sino que también llegó en el Espíritu Santo. but it also came in the Holy Spirit. O sea, llegó reflejando el carácter de Cristo en el apóstol. It came reflecting the character of Jesus Christ in the apostle. Hermano, cuando el evangelio llega a una persona Brethren, when the gospel arrives to a person y llega en el Espíritu Santo, and it comes in the Holy Spirit, la persona a la cual se le está predicando el evangelio that person to whom the gospel is being preached, es impactada no solo por las palabras del predicador, they're impacted not just by the words of the preacher, sino por el fruto del Espíritu reflejado en la vida de ese predicador. but because of the fruit that is reflected in the life of that preacher. Y yo considero que eso es grande, amados hermanos. And I consider that is great, loving brethren. Cuando el creyente refleja el amor de Dios en su vida. When the believer reflects the love of God in their life. Cuando el creyente refleja la paz de Dios en su vida. When the believer reflects the peace of God in their life. Cuando el creyente refleja el gozo del Señor en su vida. When the believer reflects the joy of the Lord in their life. Cuando refleja todas las cualidades del fruto del Espíritu en su vida. When they reflect all the qualities of the fruit of the Spirit in their life. Impacta la vida de los que le rodean.
It impacts the life of those that are around no them. solo con sus palabras, Not just with their words, sino con la influencia del carácter de Jesucristo en su vida. but with the influence of the character of Jesus Christ in their own life. Todos nosotros los creyentes All of us, the believers, tenemos las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. we have the quality of the fruit of the Spirit in our life. ¿Saben por qué? You know why? Porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Because we have the Holy Spirit dwelling within us. Y todas esas cualidades And all of those del qualities fruto del Espíritu of the fruit of the Spirit han sido derramadas en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. they've been poured out into our heart by the Holy Spirit that was given to us. ¿Cuántos tienen esas cualidades? How many of you have those qualities? Todos nosotros las tenemos. We all have them Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. because the Holy Spirit dwells within us. Pero a nosotros nos corresponde perfeccionarlas. But it is our responsibility to perfect them. Y una vez perfeccionadas, And once they are perfected, entonces comenzamos a impactar la vida de los que nos rodean then we start to impact the lives of those that are around us con la influencia de esas cualidades perfeccionadas. with the influence of those perfected qualities within us. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo las perfeccionamos? And so we ask, how do we perfect them? Ya lo hemos considerado anteriormente. We've considered it. Primera de Juan 2:5 lo dice. 1 John 2:5 says it. Todas estas cualidades son perfeccionadas guardando la palabra de Dios. All of these qualities are perfected by keeping the word of God. Guardando la palabra de Dios By keeping the word of God es que se perfecciona el fruto del Espíritu en nosotros. is how you perfect the fruit of the Spirit within us. Cuando guardamos la palabra, When we keep the word, el amor de Dios es perfeccionado. the love of God is perfected. El gozo del Señor es perfeccionado en The nosotros. joy of the Lord is perfected in La us. paz de Dios es perfeccionada en The nosotros. peace of God is perfected in us. La paciencia, That long suffering, la benignidad, that kindness, la bondad, that goodness, la fe, that faithfulness, la mansedumbre that gentleness, y la templanza. and that self-control. Todas estas cualidades All of these qualities son perfeccionadas cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. they are perfected when we keep the word of God. Ahora yo veo en la Escritura And so I see in Scripture que muchas cosas se logran en la vida del creyente cuando éste guarda la palabra del Señor. that many things are accomplished in the life of the believer when this person keeps the word of Usted God. no me escuchó. You didn't hear me. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Muchos grandes logros se alcanzan Many great goals are obtained cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. when we keep the word of the Lord. Praise God. Por ejemplo, For example, en Juan capítulo 15, John chapter 15, versos del 1 al 3, verses 1 through 3, nosotros encontramos al Señor hablando con sus discípulos. we find the Lord speaking with the disciples. Y Él le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. And he says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. He says, and every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. ¿Y cómo es que el Señor nos limpia? ¿Cómo es que el Señor nos poda? How is it the Lord cleanses us? How is it that he prunes us? Está en la Biblia, It's in the Bible. en el versículo 3. Verse 3. Por la palabra que Él ha compartido con nosotros. With the word that he has shared with us. Él dijo a sus discípulos, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. He said to the disciples, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Muchas cosas se logran Many things are accomplished en la vida del creyente in the life of the believer cuando éste guarda la palabra del Señor. when this one keeps the word of the Lord. Las cualidades del fruto del Espíritu son perfeccionadas The qualities of the fruit of the Spirit are perfected. y el creyente es limpiado y el Señor lo bendice, lo prepara para que dé más fruto. And the believer is cleansed, and the Lord blesses them and cleanses them so that they can bear more fruit. Vemos la palabra de Dios haciendo su obra, We see the word of God doing its work, limpiándonos para que llevemos más fruto. cleansing us so that we can bear more fruit. Veamos ahora Juan 15, versos del 4 al 7.
Let's look at John 15, verses 4 through 7. En estos versículos, In these verses, el Señor habla de la importancia de permanecer en Él para llevar mucho fruto. here we find that the Lord is speaking about the importance of us remaining in Him to bear more fruit. Es importante que nosotros permanezcamos en Él. It's important that we would remain in Him or abide in En Him. el verso 4, vamos a leer algunas partes de los textos a continuación. En el verso 4, Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. He says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither you can unless you abide in me. ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo en el Señor? How many of us are remaining or abiding in the Lord? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos permaneciendo en el Señor? How do we know that we are remaining in the Lord? Él dijo en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. It says in verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Hermanos, si nosotros permanecemos en el Señor, So brethren, if we abide in the Lord, vamos a llevar fruto abundante para el Señor. we're going to bear abundant fruit for the Lord. Porque separados de Él, Because separated from him, nada podemos hacer. we cannot do anything. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que nos separa de Dios? And we ask, what is it that separates us from God? ¿Qué puede separarnos a nosotros de Dios? What can separate us from God? Está en la Biblia. It's in the Bible. La Biblia dice que el pecado del hombre le separa de Dios. The Bible says that the sin of man separates him from God. Nuestro pecado pone división entre Dios y nosotros. Our sin places a division between God and us. Y separados de Él, nada podemos hacer. And separated from him, nothing can be done. Ahora el Señor quiere que permanezcamos en Él. So the Lord wants us to abide and remain in Porque him. permaneciendo en Él, Because remaining in him, nosotros vamos a llevar mucho fruto para Él. we're going to bear much fruit for En him. el verso 6 Él dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Fíjese, hermano, la importancia de permanecer en el Señor. See, brethren, the importance of remaining and abiding in the Nos Lord. preguntamos una vez más, We ask ourselves once ¿y again, cómo es que nosotros podemos permanecer en Él? how can we remain or abide in him? El Señor lo revela en el verso 7. The Lord reveals it in verse 7. Cuando le dice a sus discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. He says, if you abide in me and my word abides in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. En este versículo, In this verse, el Señor revela the Lord reveals que nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros cuando guardamos su palabra. the Lord reveals that when you abide in him and he in you, we do this by his word. Cuando guardamos When su we palabra. keep his word. Hermano, porque muchas cosas se logran cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. Because many things are accomplished when we keep the word of God. Amén. Amen. Así que nos preguntamos, So we ask ¿qué ourselves, estamos diciendo con todo esto? what are we saying with all of this? Bueno, que el Señor quiere que nosotros llevemos fruto. The Lord wants us to bear fruit. Primero, el fruto de su carácter, First, the fruit of his character, donde las cualidades del fruto del Espíritu son perfeccionadas en nosotros. where the qualities of the fruit of the Spirit are perfected in us. Y segundo, And secondly, Él quiere que llevemos fruto, he wants us to bear fruit, el fruto que está relacionado con la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. the fruit that is together with that mission of being able to preach the gospel to every creature Y ganar almas para su reino. and to gain souls for his kingdom. En Romanos capítulo 16, In Romans chapter en 16, el verso 5, verse 5, encontramos al apóstol Pablo enviando saludos a un hermano llamado Epeneto.
we find the Apostle Paul sending greetings to a brethren. His name is Epaphras. Y miren lo que el apóstol dice de él. And look at what the apostle says about him. Dice que él fue el primer fruto de la ciudad de Acaya para Cristo. It says that he was the first fruit of the city of Achaia to Christ. Quiere decir que hay tal cosa como fruto de almas para Cristo. That means that there is such a thing as fruits of the souls for Christ. Así que el Señor dijo en Juan 15:16, So the Lord said in John 15:16, le dijo a los discípulos, he said to the disciples, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. he says, I chose you and appointed you that you should bear fruit and that your fruit should remain. El fruto permanece That fruit remains. porque es fruto de almas que perseveran en el Señor. They're fruit of souls that remain in the Lord. Almas salvadas Souls that have been saved, que glorifiquen a Dios por toda la eternidad. that glorify God for all eternity. El Señor dijo, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. The Lord says, I have chosen you and appointed you that you may bear fruit and that your fruit should Y remain. este es el fruto que permanece. And this is the fruit that remains. Fruto de almas para Cristo que perseveran en Él. Fruit of souls for Christ that remain in him. El que perseverare hasta el fin, He who remains until the end. el Señor dijo, este será salvo. The Lord said, he shall be saved. A veces pensamos que esta misión es demasiado grande para nosotros. Sometimes we think that this mission is just too big for us. A veces nos sentimos incapaces de llevar a cabo una misión tan importante. Sometimes we think that we're not able to bring about such an important mission. A veces nos sentimos que no estamos lo suficiente preparados para realizarla. Sometimes we think that we're not prepared enough to realize this, to accomplish it. Y como Moisés, a veces decimos, Señor, no sé hablar, envía a otro. And like Moses, we say, Lord, I don't know how to speak. Send someone else. Por el otro lado, tenemos al mundo que nos aborrece y nos lleva a la contraria. On the other hand, we have the world that despises us and is all contrary to us. Y es así que en el cumplimiento de esta tarea de llevar el evangelio, And so in this task of being able to bring forth the gospel, encontramos muchas adversidades, we find many adversities, experiencias difíciles que nos desalientan. experiences that are difficult that discourage us. A veces nos sentimos como Pablo. Sometimes we feel like Paul. En 2 Corintios 4:7, In 2 Corinthians 4:7, nos sentimos como vasos de barro conteniendo un tesoro. we feel like these earthen vessels that have a treasure within. El tesoro del evangelio de Jesucristo. The treasure of the gospel of Jesus Christ. Y a veces decimos como Pablo. And sometimes we say like Paul. En Romanos 1:16. In Romans 1:16, A pesar del sufrimiento, despite the sufferings, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. it says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation. Eso es el evangelio. This is what the gospel is. Es un tesoro en vasos de barro. It is a treasure in earthen vessels. Y a veces nos sentimos como el apóstol Pablo. Sometimes we feel like the apostle En Paul. 2 Corintios 4:8. 2 Corinthians 4:8. En estos vasos de barro estamos atribulados, mas no angustiados. In these earthen vessels, we are pressed, but not crushed. Yo no sé cuántos se pueden identificar con el apóstol Pablo. I don't know how many of you can identify with the apostle En Paul. estos vasos de barro In these earthen vessels, estamos en apuros, mas no desesperados. we are perplexed, but not in despair. En estos vasos de barro In these earthen vessels, somos perseguidos, mas no desamparados. we are persecuted, but not forsaken. Somos derribados algunas veces, pero no destruidos. We are struck down, but not destroyed. Y en el verso 10, llevando en el cuerpo, o sea, llevando en estos vasos de barro siempre la muerte de Jesús. In verse 10, and bearing always in these earthen vessels the death of Jesus. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí se identifican con Pablo. I don't know how many of us that are here can identify with Paul. Mire, Pablo le decía a los hermanos,
Cada día muero. Y eso está en 1 Corintios 15:31. Paul would say to the brethren, he would say, every day I die daily. That was in 1 Corinthians 15:31. Cada día muero, decía el apóstol. The apostle would say, I die daily. ¿Cuántos de nosotros morimos cada día? How many of us die daily? En Lucas 9:23 el Señor habló de esto. In Luke 9:23, the Lord spoke about this. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. The Lord said, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Cada día Every day, nosotros nos negamos a nosotros mismos. we deny ourselves. Cada día tomamos la cruz para seguir a Cristo. Every day, we take up our cross to follow Jesus. Y la cruz representa muerte. And the cross represents death. O sea, llevamos la cruz para dar muerte a algo. We take that cross so that we can put to death something. Cada día tomamos la cruz Every day, we pick up the cross para darle muerte a algo. to put to death something. Para crucificar en esa cruz algo. To crucify on that cross something. ¿Y qué es lo que crucificamos? And what is it that we crucify? La Biblia nos dice qué es lo que nosotros debemos crucificar en esa cruz. The Bible tells us what it is that we should crucify on that cross. Debemos crucificar y dar muerte al yo. We should crucify and put to death a self. Donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Where I no longer live, but Christ lives within Y me. todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en su nombre. And everything that we do, whether in words or deeds, we do it all in His name. Con su autorización. With His Y authorization. para su gloria y su honra. And for His glory and honor. Tomamos la cruz cada día. We bear our cross every day. Para dar muerte al viejo hombre, a la vieja mujer. To put to death that old man, that old woman. Tomamos la cruz para crucificar la carne y sus pasiones. We take up our cross to put to death the flesh with its passions Y sus deseos. and with its desires. El apóstol Pablo escribió de esto en Gálatas 5:24. The Apostle Paul wrote about this in Galatians 5:24. Mire lo que dice. Look what it says. Pero los que son de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo? How many of us are of Christ? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. It says, but those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Llevando, dice el apóstol en 2 de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo, en estos vasos de barro, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. In 2 Corinthians 4:10 it says, always carrying in these earthen vessels in this body the dying of the Lord Jesus Christ. Porque todos los días morimos. Because every day we die. Porque todos los días tomamos la cruz Every day we take up our cross para darle muerte a nuestras pasiones y deseos. to put to death our passions and desires. Para hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. To do not our will, but to do the will of our Father who is in heaven. Vamos a volver a 2 de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. 2 Corinthians 4:10, it says, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus. ¿Para qué? For what? ¿Para qué hacemos eso? Why do we do this? Hermanos, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Brethren, so that the life of Jesus can be manifested in our ¿En body. cuántos de nosotros la vida de Jesús se está manifestando? And for how many of us is the life of Jesus being manifested? Cuando la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, entonces llevamos fruto abundante para Dios. When the life of Jesus is manifested within us, then we bear fruit in abundance for the Lord. Queremos llevar fruto, hermano, We want to bear fruit, brethren, donde las cualidades del fruto del Espíritu sean perfeccionadas en nosotros. where the quality of the fruit of the Spirit are perfected within us. Y nosotros podamos impactar la vida de los que nos rodean And we can impact the lives of those around us con la influencia de las cualidades del fruto del Espíritu. with the influence of the qualities of the fruit of the Spirit. O sea, otra manera de articular eso, Another way of articulating that impactar la vida de los que nos rodean con el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. to impact the lives of those around us with the character of Jesus Christ in our Ese own life. carácter ya perfeccionado en nosotros. That character that's already been perfected within us. El Señor quiere que llevemos fruto de almas para su reino. The Lord wants us to bear fruit of souls for His kingdom. Y para llevar fruto tenemos que morir. And in order to bear fruit, we need to die.
Si nosotros queremos llevar fruto If we want to bear fruit para Dios, for God, recuerde, remember, usted y yo necesitamos morir you and I need to die cada día, daily. tomar la cruz cada día Take up our cross every day para seguir a Cristo to follow y Christ para dar muerte a lo que no es de agrado a Dios en nuestras vidas. and to put to death all those things that are not pleasing Mire, within our life. Jesús habló de esto Jesus spoke about this. en Juan 12:24. John 12:24. Mire lo que dijo el Señor. Look at what he said. Y esto me llama mucho la atención. And this calls my attention. Él dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. He says, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Yo no sé cuántos me están siguiendo. I don't know how many of you are following me. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando? How many of you are understanding what I'm saying? El Señor dijo que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo. The Lord said that if the grain of wheat doesn't fall on ground and it doesn't die, then it's just there alone. Mire, si usted tiene un grano de trigo So if you have this grain of wheat y lo pone en cierto lugar and you just place it in a certain place y and lo deja ahí, you just leave it there, ese grano queda solo. that grain remains alone. Pero si usted lo siembra, But if you plant it, entonces el grano muere. then that grain is going to die. La cáscara dura se ablanda con la temperatura y la humedez. That hard shell will break down with the temperature and with the humidity. Y de dentro del grano de trigo brota el germen de vida. And from within that grain of wheat comes out that life. Y entonces lleva mucho fruto. And it bears much fruit. Siempre que yo hablo de esto, Every time I speak about this, me acuerdo el día que Aida y yo tomamos una mazorca de maíz. I remember the day that Ida and I took a corn, Yes, una mazorca. an ear of corn. Yes. Y comenzamos a contar And so we started to count los each kernel, granos de maíz en la mazorca. each kernel on that ear of corn. Y tuvimos que esforzarnos para no repetir, ¿verdad? Y contar los mismos granos. And we had to make effort to not repeat the same kernels. Y contamos en una mazorca de maíz 504 granos, o 508 granos. And we counted on one ear of corn 508 kernels. ¿Sabe lo que es eso, hermano? You know what that is? Si usted tiene un grano de maíz y lo pone ahí If you put that kernel of corn and you just put it there y no lo siembra, and you don't plant it, queda solo. then it remains alone. Pero si usted lo siembra, But if you plant it de dentro de ese grano, from within that grain, that kernel, brota el germen de vida that germ of life comes out y produce fruto abundante. and it bears much fruit. A veces en una planta de maíz hay como 3 mazorcas de maíz. Sometimes in that plant of corn, there's about 3 ears Así of que de un corn. grano usted puede sacar como 1524 granos de maíz. From one ear, you can come out, or from one kernel, you can have 1,520 something. 24. 24. Por eso Jesús dijo, That's why de Jesus said, cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. that's why he said, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces Y much fruit. nosotros, para llevar fruto abundante para Dios, hermanos, tenemos que morir. And brethren, in order for us to bear much fruit for the Lord, brethren, we need to die. Para que entonces la vida de Jesús se manifieste en nosotros. So then the life of Jesus can be manifested within us. Y llevemos fruto abundante para el And we Señor. can bear abundant fruit for the Lord. En la parábola del sembrador, In the parable of the sower, el Señor reveló las artimañas del enemigo
the Lord revealed the tricks of the enemy para impedir el efecto de la palabra de Dios cuando se siembra en los corazones de los hombres. to impede the work of the Lord of that word when it is sown in the hearts of man. Mire, cada vez que se enseña la palabra, Every time the word is taught, cada vez que se predica la palabra, every time the word is preached, la palabra es sembrada en los corazones de los hombres. that word is planted or sown in the hearts of man. Y el enemigo hace lo que le sea posible para impedir que la palabra de Dios se siembre en los corazones de los hombres. And the enemy will do whatever he can so that that word is not sown in the hearts. Eso usted lo puede leer ahí en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, You can read that there in chapter 13 of the Gospel donde la according to escritura, Matthew, donde la escritura habla acerca de la parábola del sembrador. where the scripture speaks about the parable of the sower. El enemigo quiere que la palabra de Dios no sea sembrada en los corazones de los hombres. The enemy does not want that the word of the Lord of God be sown in the hearts. Y él trata de impedirlo a como dé lugar. And he tries to impede this however he can. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que predicar y enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Brother, that's why we have to teach and preach the word of God in season and out of season. En todas partes y en todo lugar Every place and everywhere we go. debemos hablar del amor de Dios. We should speak about the love of God. Debemos hablar del Evangelio de Jesucristo, We should speak about the gospel of Jesus de las Christ. buenas nuevas de Of salvación the good news of salvation. y sembrar la palabra de Dios en los corazones de los And hombres. sow the word of the Lord in the hearts of the people. Y el enemigo trata de impedirlo. The enemy tries to impede. Pero si no lo logra, But if he's not able to do this, entonces comienza a trabajar then he starts to work para arrebatar la palabra que fue sembrada en ese to corazón. snatch away the word that was sown in the heart. Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the word of the Lord is live and it's effective. La palabra de Dios dice Hebreos 4:12 que es más cortante que toda espada de dos filos, It says que in Hebrews, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. it says in Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. La palabra de Dios es poderosa. The word of God is powerful. Segunda de Timoteo 3:15 dice que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. In 2 Timothy 3:15, it says that it can make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. A veces nosotros no sabemos lo grande, lo poderosa que es la palabra de Dios. Sometimes we don't know how great and powerful is the word of God. Es un tesoro, amados hermanos, It is a treasure, brethren, en vasos de barro. in earthen vessels. Y el enemigo lo sabe The enemy knows this. y no quiere que la palabra de Dios se predique y se enseñe He doesn't want the word of God to be taught or to be y preached, que llegue a los corazones de los hombres. and that it would reach the hearts of man. Y si llega al corazón del hombre, And if it does get to the heart of man, entonces él procura arrebatarla del corazón donde fue sembrada. then he seeks to snatch it away from the heart that it was sown into. Eso está en Mateo 13:19. You find that in Matthew 13:19. Y si no puede arrebatarla And if he's unable to snatch it de away primera intención, with his first intention, mire lo que hace el enemigo. look at what the enemy does. Usa la prueba, dice Lucas 8:13. No vamos a leer los textos. It says in Luke 8:13, it says he'll use trials. Lo queremos mencionar por si acaso alguien escucha luego el mensaje y quiere buscarlo en su Biblia. We want to mention it just in case you want to look it up afterwards. El enemigo, si no puede arrebatar la palabra de primera intención, entonces usa la prueba para tratar de quitar la palabra del corazón. So if the enemy tries in his first intent to snatch away that word and he's unable to, then he'll try with trials. Mateo 13:21 dice que usa la aflicción. In Matthew 13:21, it says that he uses affliction. Marcos 4:17 dice que usa la tribulación. Mark 4:17 says that he uses tribulation.
Mateo 13:21 dice que usa la persecución Matthew 13:21, it says he uses persecution para que la persona tropiece y se aparte del so Señor. that the person can stumble and separate themselves from the Lord. Eso está ahí en la parábola del sembrador. It's there in the parable of the sower. Pero si todavía no logra apartar del Señor al creyente, But if he's not able to separate the believer from the Lord, la Biblia dice the Bible en says, Marcos 4:19 Mark que 4:19, entonces se vale de los afanes de la vida, then he'll use the cares of the world, el engaño de las riquezas the deceitfulness of y riches, las codicias de otras cosas and the desires of other things, para ahogar la palabra, in order to choke the word para que se torne infructuosa. so that it becomes unfruitful. Lucas 8:14 dice que usa los placeres de la vida In Luke 8:14, it says that he uses the pleasures of life para que la persona no persevere en el camino del Señor. so that the person will not remain in the ways of the Lord. Ahora, cuando el enemigo con todo su esfuerzo So now when the enemy, with all of his effort, no puede hacer tropezar al creyente, cannot cause the believer to stumble ni lo puede hacer retroceder, or cause him to go back, es porque el creyente hace esto que está en Lucas 8:15. it's because the believer does this that is found in Luke 8:15. Es porque el creyente con corazón bueno y recto ha decidido retener la palabra oída. It's because the believer with an upright heart has decided to keep that word. Entonces el creyente da fruto, dice, con perseverancia. Then it says that the believer will bear fruit with patience. Mateo 13:23 dice que da fruto a 100 por uno, In Matthew 13:23, it says that they bear fruit at 100-fold, a 60 y a 30 por uno. and some at 60 and some at 30-fold. Pero que mucha oposición nos presenta el enemigo para que nosotros no cultivemos la palabra de Dios en nuestros But corazones. how much opposition the enemy brings to us so that we will not cultivate the word of God in our hearts. Yo no sé cuántos se identifican con lo que estamos hablando. I don't know how many can identify with what we're speaking A about. veces nosotros escuchamos una enseñanza de la palabra Sometimes we hear a teaching of the word o una predicación or a preaching. que nos ministra poderosamente It ministers to us y powerfully, nosotros hacemos propósito and we make this purpose de guardarla en nuestro corazón. to keep it in our hearts. Y supongamos que eso sucede un domingo And we could imagine that might happen on a Sunday. y cuando llega el lunes, And when Monday comes, martes, miércoles, Tuesday and el Wednesday, enemigo está trabajando fuertemente the enemy is working strongly para ahogar esa palabra para que se torne infructuosa. to choke that word so that it will become unfruitful. Y déjeme decirle, And let me tell you, lamentablemente, sadly, en la mayoría de los casos, in the majority of the el cases, enemigo tiene éxito. the enemy is successful Porque nosotros le damos cabida, le damos oportunidad. because we give him the opportunity. Tremenda la oposición del enemigo Tremendous the opposition of the enemy para ahogar la palabra de Dios to choke the word of God y que no dé fruto. so that it will be unfruitful. Pero para que los discípulos no se desalentaran But so that the disciples will not become discouraged frente a la enorme responsabilidad y la terrible oposición que tenían por delante, because of the opposition that they had and what? la tremenda oposición, And the tremendous opposition that they had, el Señor les promete en Juan 15:16 the Lord promises them in John 15:16 que el Padre estará siempre presente para socorrerles. that the Father will always be present in order to help them. ¿Cuántos nosotros creemos eso? How many of us believe that? Que Dios está siempre presente para socorrernos. That God is always present to help us. Cada vez que nosotros oramos y le pedimos a Él en el nombre de Jesucristo, Él dice presente. Every time we pray and we ask in the name of Jesus, He is present Porque de ningún modo el Señor nos abandonará. because the Lord will never abandon us. De ningún modo el Señor nos dejará sin los recursos necesarios The Lord will never leave us forsaken without the necessary resources para llevar a cabo tremenda misión que Él nos ha encomendado. to accomplish the tremendous mission that He has given to us. Así que Dios nos permite usar el nombre de su Hijo Jesucristo So the Lord allows us to use the name of His Son Jesus Christ para solicitar todos los
los recursos que nos hagan falta. so that we can solicit all the resources that we are needing. Por lo tanto, hermano, no podemos excusarnos So, brother, we cannot excuse ourselves si no podemos cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. if we can't fulfill the task that He has given to us. No podemos decir que no tenemos las cosas necesarias, We can't say that we don't have the necessary things porque Él se ha comprometido a darnos todo lo que nosotros necesitamos because He has committed Himself to give us everything that we need para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. to fulfill the task that He has given to us. Lo que tenemos que hacer es orar, What we have to do is pray, pedir al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, to ask the Father in the name of His Son Jesus Christ, y será hecho lo que pidamos. and it will be done what you ask. Ahí está, vamos a leerlo. It's there. Let's read it. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, esta es la tarea, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí está la promesa, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. He says, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Ahora, para terminar, Now to finish up, en Juan 15:17, John 15:17. el Señor dijo a sus discípulos: The Lord said to the disciples, esto os mando, que os améis unos a otros. these things I command you, that you love one another. Hermano, este mandamiento viene con el objetivo de estimular el compañerismo entre los creyentes. This commandment comes with the goal of stimulating fellowship amongst the brethren, Para que los creyentes se mantengan unidos frente a un mundo que les odia y les aborrece. so that the believers can remain united in front of a world that despises them. Este compañerismo es una de las grandes bendiciones con las que el creyente cuenta This fellowship is one of the greatest blessings which the believer counts with para resistir el rechazo de una generación mala y perversa. to resist the rejection of a generation that is evil. Los cristianos siempre podrán soportar las persecuciones que lleguen a sus vidas de la gente del mundo. The Christians can always tolerate the opposition that comes to their lives by the people of the world Si tienen el apoyo de Dios y el apoyo de los hermanos. if they have the support of God and the support of the brethren. Debemos recordar We should remember que la misión que el Señor nos ha encomendado that the mission that the Lord has commanded us, depende en gran medida de la unidad de nosotros los cristianos. it depends in a great measure on us, the Christians. Por eso Jesús oró en Juan 17, 21 al 23. That's why Jesus prayed in John 17:21 through 23. Él dijo en el verso 21, para que todos, Padre, oro por ellos para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. He prayed and he said that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us. Que sean uno, dijo el verso 22, dijo en el verso 22, así como nosotros somos uno. In verse 22, he says that they may be one, just as you and I are one. Y en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Verse 23, I in them and you in me, that they may be made perfect in one. Eso es lo que Dios quiere, This is what God que wants, haya unidad entre nosotros that there will be unity amongst y us, que nos amemos los unos a los otros. and that we would love one another. Porque qué difícil resulta avanzar en la obra de Dios cuando existe un espíritu de disensión, de contienda entre los hermanos. Because how difficult it is to advance in the kingdom and the work of the Lord when there is dissension and contention amongst. La falta de amor entre los hermanos, The lack of love amongst the brethren, las divisiones y conflictos en las iglesias, divisions and conflicts within the churches. es una de las causas que más obstruye el avance del evangelio. Is one of the causes that most obstructs the advancement of the gospel. Qué triste, amados hermanos, How sad, brethren, cuando por la falta de amor because of the lack of love, cada uno trabaja por su lado, everybody works on their own, haciendo que se multipliquen los esfuerzos de una manera innecesaria. causing to multiply Efforts. the efforts in a manner that's unnecessary. Debemos recordar We should remember que nuestro testimonio ante el mundo
that our testimony before the world queda debilitado is weakened cuando no hay amor entre nosotros. when there is no love amongst us. Fue Jesús quien dijo It was Jesus who said, en Juan 13:35, John 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. he says, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Hermanos, si algo caracterizó el avance del cristianismo en las primeras décadas del primer siglo, Brethren, if something characterized the character of the Christians in the beginning, fue en gran medida la unidad de los it creyentes. was the unity of the believers. Los primeros cristianos no necesitaron estructuras complejas The first Christians didn't need complex structure para llevar el evangelio por todo el mundo. to bring the gospel throughout the world. Lo que sí vemos en la escritura What we do see in Scripture es que se amaban los unos a los otros. is that they loved one another. Hermanos, el amor no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Brethren, love cannot be substituted for any other thing. Es esencial en la iglesia. It's essential within the church. Por eso Jesús dijo en Juan 15:17, That's why Jesus said in John 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. these things I command you, that you love one another. Por lo tanto, Therefore, para cumplir con la tarea de llevar fruto abundante para Dios, in order to fulfill the task of bearing fruit, abundant fruit for God, hermano, tenemos que amarnos los unos a los otros. brethren, we need to love one another. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.